Empate a 0 entre Uruguay y Corea del Sur en un partido muy disputado y que nos deja algunas dudas en ambos conjuntos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo también sobre una de las selecciones que yo más sigo, una de las selecciones que creo que teníamos ganas de ver, que es la de Uruguay y por supuesto su partener en este partido que es Corea del Sur, una selección que venía un poquito de tapada, tengo que decirlo, es una de las selecciones que menos controlo, eso también lo tengo que decir. Me han sorprendido algunos jugadores que había visto en Europa no me sorprenden tanto, pero jugadores que no tengo tan vistos por jugar en Corea en particular, creo que me han sorprendido bastante gratamente. Entonces sí que me quiero parar un poquito a hablar sobre esta Corea del Sur, sobre lo que ha sido este duelo que ha terminado en empate a 0, un empate a 0 que ya sabemos que no es que nos guste demasiado que un partido termine sin goles, pero que sí que ha dejado algunas cositas que tocar, que rescatar y que vamos a intentar charlar en este vídeo como siempre. Así que creo que hoy habrá dos vídeos, creo que hoy tendremos este de Uruguay y el de Brasil. Tengo que grabarlo después de hacer la radio, por lo tanto no sé muy bien si me va a dar tiempo a publicarlo hoy o lo haré mañana por la mañana, pero de Brasil-Serbia obviamente habrá también un contenido en el canal. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de este partido, un partido como digo ya muy disputado, un partido en el que yo creo que esperábamos todos un poquito más de Uruguay. Yo tenía la sensación, más allá de que el rival pudiera parecer que iba a ser débil o que no, yo creo que Corea del Sur tenía muchas cosas reservadas y que podía hacer mucho daño a su rival. Creo que de Uruguay sí que esperaba más allá del resultado, más allá de cómo podían quedar, sí que esperaba que tuvieran un poquito más de presencia, sobre todo en mediocampo. Me ha decepcionado un poco en ese sentido y luego me ha decepcionado un poco también la gestión de los cambios de Diego Alonso, pero lo vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad. Ya digo que ha sido un 0-0 bastante disputado, bastante igualado. Creo que ambos equipos han tenido ocasión de mover el marcador, creo que ambos equipos han tenido ocasiones para incomodar bastante a su rival y en ese sentido creo que tanto Uruguay ha tenido periodos en los que ha sido dominante como Corea del Sur ha tenido periodos en los que realmente ha controlado a su rival sudamericano. Entonces, creo que ha sido un partido bastante igualado y en el que el resultado de 0-0 es bastante justo. Yo no le hubiera dado el gol a ninguno de los dos, si hablamos de merecimiento, si hablamos de haber hecho más que su contrario. Creo que ha sido un partido realmente justo el empate, por lo tanto, vamos a hablar un poquito de las características de ambos. Diego Alonso ha salido al campo con un tradicional 4-3-3 que ha cambiado mucho a lo largo del partido, incluso en algunos momentos Jiménez, Godín y Cáceres eran una línea de tres centrales, con Olivera intentando coger toda esa banda izquierda, dando apoyo sobre todo a mediocampo y ataque. No ha sido una alineación que le haya salido especialmente bien. Creo que Bentancur sí que ha tenido un buen rendimiento, creo que ha sido un jugador que además ha bajado mucho a ser un poco el pivote, casi un líbero dentro del equipo celeste, pero sí que me ha dejado bastantes dudas el planteamiento y sobre todo, ya digo, la gestión de los cambios de cara a la segunda parte. Ha salido con Rochet en portería, Olivera en banda izquierda, Cáceres en banda derecha, Jiménez, Godín en el central, Matías Vecino, Bentancur y Valverde en la línea de mediocampistas, de centrocampistas, y en ataque Darwin Núñez, Luis Suárez y Facundo Pellistri. Un jugador del que muchos a lo mejor no habéis oído hablar tanto, es un jugador del Manchester United que apenas ha tenido recorrido en el fútbol europeo, que ha estado, sin embargo, un par de campañas ya en el Manchester United, apenas ha tenido recorrido dentro del club inglés, estuvo cedido en el Alavés y tampoco tuvo demasiada presencia, pero lo cierto es que Diego Alonso, y yo creo que también merece cierta confianza. Realmente creo que Facundo Pellistri tiene calidad, el problema es que no ha venido jugando en los últimos meses y eso obviamente le limita bastante. También hay que decir que Luis Suárez creo que ha sido un jugador prácticamente inoperante en todo el partido, creo que ha sido un jugador que no ha tenido presencia y eso es un problema.
porque obviamente yo entiendo que se confíe en las grandes glorias, en los genios del pasado, en un futbolista que creo que además ha hecho un ejercicio de amor por sus colores, de amor por su patria, yendo a Nacional de Montevideo para jugar estos últimos meses. Lleva casi mes y medio parado, casi 2 meses sin jugar un partido oficial, pero hay que decir que Luis Suárez necesita que el balón viva en zona de ataque, y a Uruguay le cuesta muchísimo llevar el balón a campo contrario. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Creo que tiene buena línea de medio campo, porque creo que Vecino quizá es el más débil de los tres, pero sí que es un jugador con esa capacidad asociativa, con esa tendencia a ser vertical. Bentancur me parece un organizador de lo mejorcito que puede poner Uruguay en el campo. Creo que es un futbolista muy muy bueno y que en el Tottenham ha crecido bastante. Y Fede Valverde, ¿qué vamos a decir, no? El pajarito que se ha convertido en halcón, un futbolista clave para todo lo que haga Uruguay en el futuro, y creo que un futbolista que va a sentar cátedra a nivel clubes, ¿no? Un jugador con muchísimo recorrido ya en el Real Madrid, con muchísima importancia, y que en Uruguay, a pesar de que no me ha parecido el mejor del partido, sí que creo que es uno de los futbolistas más destacados o más llamativos de sobre todo el final del partido, ¿no? Y a pesar de ese mediocampo, como digo, no ha tenido demasiada presencia la creatividad, la capacidad de asociarse y de llevar el balón con cierta soltura al área. Y eso obviamente ha incapacitado a Suárez para hacer lo que él sabe. Es verdad que ha luchado en la presión, es verdad que ha tenido incluso alguna ocasión para poder morder, pero realmente si le limitas esa capacidad para estar en contacto con el balón en la zona en la que puede finalizar, realmente es como jugar con 10 jugadores. Y esto es un problema, obviamente, de largo para Uruguay. La línea defensiva a mí me ha sorprendido para bien. Es cierto que Rochet me ha dejado un par de acciones en las que me ha sorprendido para mal. Es un portero al que venía siguiendo ya desde hace un tiempo. Me avisaron de su nivel y de su gran temporada en Nacional y me había gustado, pero hoy creo que ha tenido un par de imprecisiones que han podido costarle caro a su equipo. Y bueno, la línea de defensa sí que me ha sorprendido para bien. Creo que Cáceres y Godín han estado a un nivel bastante bueno. Yo no me hago mucho caso de las notas estas que ponen en las páginas, en este caso WhoScored, pero creo que Cáceres, más allá de la tarjeta amarilla que ha recibido muy pronto, y creo que ha tenido un rendimiento bastante bueno en todo el partido. Uno de los jugadores que más ha destacado. Y tengo que hablar de Godín porque es uno de los futbolistas más destacados para mí, el MVP del partido. Luego hablaremos un poquito más sobre él, pero creo que en ese sentido la línea de centrales no ha defraudado, ha estado a la altura e incluso ha tenido alguna oportunidad para ser importante también en el área rival. Y bueno, por hablar de Corea del Sur, por hablar de Paulo Bento y de lo que ha intentado, bueno, hemos tenido una línea bastante continuista con lo que venía siendo Corea del Sur, un equipo que intenta ser estructurado atrás, con nombres muy importantes como Min Jae Kim, como el propio Jin Soo Kim, que a mí me ha sorprendido gratamente, o el jugador de Jeonbuk. Y bueno, ha jugado con un 4-2-3-1, una estructura que ha respetado bastante durante todo el partido. Me ha gustado la línea de medio campo de Hwang In-beom y de Jun Woo-jong, que creo que son jugadores que saben moverse en esas circunstancias, que son jugadores que además son líderes también dentro de sus propios equipos, uno en Olympiacos y otro en Al-Sadd de Qatar, y creo que ha sido un equipo que ha respetado un poco lo que se venía comentando sobre él, ¿no? Un equipo con bastantes armas para salir al contragolpe, con mucha velocidad a través de su estrella absoluta, que es Heung-min Son, como todos sabemos, y que obviamente tenía otras armas en el banquillo para intentar ser fuerte en la segunda parte. Creo que salvo el chascarrillo de que toda la defensa, incluido el portero, tenía el mismo apellido, que es Kim, creo que es una selección que ha roto un poquito ese desconocimiento, y que, ojo, porque puede asustar y puede ser un equipo interesante para medirse tanto a Ghana como a Portugal. Veremos si no es Corea del Sur uno de los equipos que estén peleando esa segunda plaza. Presumiblemente Portugal está clasificada, o es uno de los equipos favoritos a estar clasificada a octavos, y por lo tanto hay que hablar un poco más de Corea del Sur y de lo que puede hacer, sabiendo que ya ha empatado con Uruguay, que quizás es la tercera en discordia que puede estar peleando por esa segunda plaza.
He puesto un par de tweets al término del partido, como siempre, hablando obviamente de ese cambio necesario, el dejar ir un poquito a Luis Suárez, porque el cambio de peso del jugador uruguayo creo que es más que evidente, incluso teniendo en cuenta que es un futbolista formidable en el área. Creo que si no va a tener capacidad la selección celeste para ser importante en esa zona, lo cierto es que quizá lo mejor es jugar con otros jugadores de inicio. Es verdad que ha tenido tramos en los que ha dominado bastante, no sé si por demérito de Corea del Sur, diría que sí, pero le cuesta muchísimo, le cuesta horrores acercar el balón a la zona de finalización. Creo que eso es algo que les va a penalizar muchísimo y tiene que mejorar muchísimo de cara al futuro si quiere estar en octavos de final. De verdad es que me deja muchísimas dudas Uruguay. Y bueno, de Corea, me ha parecido que Heung-min Son estaba muy incómodo. Ya no solo esa máscara que sabemos que puede llegar a incomodar muchísimo de cara a los remates, de cara a buscar jugadas. Creo que más allá de eso, tácticamente no se ha sentido cómodo. Es verdad que tenía a Cáceres y a Godín en su perfil y creo que eso tiene que ser cansado. Pelearse con esos dos continuamente tiene que ser duro. Pero bueno, yo creo que en global Corea del Sur sí que ha sido una selección que ha demostrado mucha entereza, que ha demostrado calidad, que ha demostrado capacidad para incomodar muchísimo al contrario, y eso ya es algo que se tiene que valorar mucho en su contexto, jugando con una selección como la de Uruguay. Y obviamente esos vaivenes le han dado oportunidades a la contra o jugando sorpresivamente contra Uruguay, pillándola un poquito a desmano y sobre todo buscando esa rapidez, esa capacidad para llegar con bastantes efectivos y siendo una selección que intenta, sobre todo, llegar con muchísima velocidad al arco contrario. Por lo tanto, esto es un poco el rendimiento que yo he visto en ambos equipos, lo que he visto, lo que me ha parecido más curioso en ambos conjuntos, en lo que es el partido global. Vamos allá con los jugadores que me han llamado más la atención. Yo tengo que decir que el MVP clarísimo de Uruguay es Godín. Es algo que nos puede sorprender a muchos. Un jugador ya con una edad muy avanzada, un futbolista que ya está en los últimos días de su carrera, probablemente. Ahora mismo está en Vélez Sarsfield, siendo un central en una capacidad competitiva mucho menor de lo que ha demostrado en toda su carrera. Pero ha hecho un partido muy, muy bueno. Ha hecho un partido muy, muy bueno. Y quiero reforzar esto porque realmente me ha parecido que ha estado excelente. 90 minutos jugados, un disparo al palo, 10 de 12 duelos ganados, ojo a esto, y un 85% de efectividad en el pase. De hecho, ha tenido la oportunidad de marcar para Uruguay en esa primera parte. Creo que es algo muy llamativo también, que siga teniendo esa presencia en ambas áreas y que siga ganando esos duelos, incluyendo lo que sabemos, ¿no? De su edad, de lo impreciso que ha estado en muchos casos también en el fútbol de clubes. En Argentina es cierto que no ha dejado mal nivel, pero no ha tenido la presencia ni la importancia de otras épocas, y eso yo creo que es muy de valorar, ¿no? Godín ha estado presente en toda la fase de inicio de juego, un jugador que sabemos que tiene esa capacidad para iniciar, que tiene esa capacidad para hacerse responsable del balón en zonas defensivas, y que obviamente ha tenido una participación estelar, cubriendo en muchos casos incluso una zona que no le correspondía. Cáceres muchas veces subía y se sumaba un poquito al mediocampo, a la zona ofensiva, y él se hacía cargo de ese perfil derecho, como vemos aquí, también muy presente en estas zonas, y haciéndose importante sobre todo cuando Rochet iniciaba el juego desde la portería. Por lo tanto, para mí Godín ha sido el jugador del partido, un jugador que ha estado presente en absolutamente todo y que ha tenido, como digo, la oportunidad de marcar. Y bueno, tengo que hablar también de Jin-Soo Kim, un jugador de 30 años que juega en Jeonbuk y que me ha sorprendido gratamente. Es el lateral izquierdo de la selección surcoreana. Ha jugado 90 minutos, ha ganado 10 de 12 duelos ganados. Obviamente una cifra similar a la que hemos visto de Godín. Ahí es esto. 76% de efectividad en el pase. Creo que ha tenido excesiva importancia, sobre todo con Facundo Pellistri, que es un poco el jugador creativo que había dentro de la línea ofensiva de Uruguay. Creo que era un jugador que tenía que surtir un poquito de esa creatividad, de esa capacidad técnica dentro de la línea ofensiva. Sabemos que estaba Darwin, que es un jugador que con espacios es muy importante. Sabemos que estaba Suárez, que es un futbolista que dentro del área es importantísimo. Luego ha entrado Cavani, que tiene unas características similares, pero lo que es la creatividad, lo que es
creación de juego y asociación lo tenía que dar Pellistri, esa imaginación la tenía que dar él, y creo que Jun Sung Kim lo ha secado completamente. Creo que lo ha hecho muy bien el defensa de Jeonbuk Hyundai Motors, y creo que en ese sentido había que valorarlo. Además, muchísima presencia también en zonas ofensivas. Creo que es un jugador que ha logrado estirar mucho al equipo, que se ha proyectado ofensivamente. Su presencia, sobre todo, como vemos en ese perfil en el que Pellistri ha podido ser importante. Y por supuesto, creo que había que valorar al lateral izquierdo de la selección de Paulo Bento. Y bueno, para finalizar ya simplemente destacar algunos jugadores, como siempre hago, que más allá de que no hayan sido los mejores, creo que han tenido una participación bastante llamativa. En este caso, yo quiero reforzar la opinión que tenía sobre Min Jae Kim, un absoluto gigante, el monstruo, como le dicen en Italia, el defensor del Nápoles. Un futbolista de 1,90 que está haciendo muy buen rendimiento en Nápoles y que está siendo muy importante en esa realidad de los de Spalletti, pero que también ha sido muy importante para frenar las posibilidades que tenía Uruguay en el juego por alto. Un futbolista que ha sido muy incómodo para jugar contra él, un futbolista que ha tenido muy presente la movilidad, la capacidad que tenía Uruguay, sobre todo en la línea de dos centrales, Jiménez y Godín, en jugadas a balón parado. Creo que ha sido un jugador que ha estado muy pendiente de todo lo que podía pasar, 26 añitos, creo que era un jugador que había que destacar, y si no lo conocíais, obviamente, poneros un poquito el foco sobre él. Y por supuesto, a este lo conocéis todos, a este lo tenemos todos en cuenta. No quería irme sin destacar sobre todo el menos a más que ha hecho Fede Valverde. Creo que más allá del tiro al palo que ha tenido, que ha sacado un disparo brutal, un chut de los que a él le gustan desde bastante lejos y que ha ido a la madera. Lo cierto es que me ha gustado Valverde, sobre todo en los últimos minutos, en esa lucha, en esa entrega, en esa capacidad para darlo absolutamente todo, para intentar que su equipo tuviera presencia en zonas donde pudiera hacer daño a Corea del Sur. Creo que ha sufrido mucho durante el partido, no ha tenido el contacto con la bola que se le puede presumir a un jugador de esta altura, de esta capacidad y de esta calidad. Y bueno, he elegido esta foto porque ahí está celebrando un robo de una salida muy rápida de Corea del Sur por banda derecha. La ha frenado en seco y ha celebrado como si fuera un gol. Por lo tanto, creo que es muy importante valorar a Fede Valverde, a que Uruguay tenga un jugador de esta calidad y de esta altura a nivel internacional, y creo que se le tiene que aprovechar mucho más y espero que esté menos incómodo en los partidos, porque de él depende también que el juego de Uruguay sea mucho más interesante y que esté mucho más cerca de poder manejar, dominar y sobre todo ganar los partidos, acercarle a la victoria. Y bueno, sin más, y ya hablando un poquito en global, creo que ambos equipos han demostrado que están muy igualados, lejos de lo que pudiera parecer de primeras o de lo que puede ser la comparativa entre una selección que es doble campeona del mundo, más esos 2 Juegos Olímpicos, esas 4 estrellas, con una selección con una representación bastante limitada dentro de la historia de los mundiales, una selección que, a pesar de que ha tenido esa presencia y esa capacidad para llegar muy lejos en el Mundial de 2002, creo que es una selección que sigue teniendo sus dudas, sus problemas, su incapacidad muchas veces de llevar jugadores de primer nivel al fútbol europeo, al máximo nivel competitivo, y eso yo creo que les resta un poquito de favoritismo en este tipo de competiciones, pero sigo pensando que es una selección que está muy igualada con Uruguay y que obviamente hay que tenerles muy en cuenta para lo que puedan hacer en el futuro. Así que hay que tenerlos muy presentes, y sobre todo tener en cuenta que este grupo va a estar muy reñido, porque veremos cómo está de nivel Ghana contra Portugal. No creo que haga vídeo sobre ese partido, pero tranquilos, porque ya sabéis que no voy a hacer vídeo de todos los partidos. Lo estáis viendo que solo me paro con algunos que me llaman más la atención o que me parecen más interesantes, pero voy a hacer un vídeo resumiendo la jornada. Por lo tanto, intentaré tenerlo absolutamente todo para bueno, hacer un resumen de los partidos, de los hombres más llamativos, de las cuestiones que me parezcan interesantes de cara a la clasificación a octavos, y que sobre todo va a tener más importancia cuando pase la segunda jornada. Pero en esta primera yo creo que ya hemos dejado claro, por lo menos en este grupo en el que Portugal es me da la sensación, uno de los líderes natos, pues va a tener que pegarse con Corea del Sur y con Uruguay
para ver quién puede ser el que acompañe a octavos si todo va según lo esperado. Veremos qué nivel tiene Ghana, veremos qué nivel tiene Portugal, pero lo que hemos visto es que Uruguay y Corea del Sur son dos equipos muy parejos y que van a estar luchando por esa plaza hasta el final, con muchas carencias, pero también con puntos fuertes que pueden ir explotando en los próximos partidos. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta visión. Dejadme en comentarios todo lo que penséis sobre este encuentro, sobre lo que hayáis visto, sobre lo que hayáis disfrutado de este partido, tanto gente que sea aficionada a Uruguay como gente, si la hay, aficionada a Corea del Sur o al fútbol asiático. Yo estaré encantado de contestarlo a todo hasta donde sepa, hasta donde llegue, y si no, estoy encantado de aprender con todos vosotros. Esto es una comunidad en la que no solo os doy a vosotros, sino que también vosotros me entregáis muchas cosas de valor a mí. Y por supuesto, siempre recomendaros que os suscribáis, que deis a la campanita para no perderos nada. Y por supuesto, muchas gracias por estar al otro lado.